Buenas tardes, mi nombre es Teresa Vázquez y les presento mi actividad del reporte de hospitalización de la asignatura Estadía 1, en el cual les presento el caso de una paciente que acudió a recibir atención. Ella es de sexo femenino, su edad de 52 años, su ocupación es ser secretaria, su jornada laboral dura 10 horas, sus antecedentes heredofamiliares, pues por parte de su padre tienen enfermedades cardiovasculares, por parte de la madre hipertensión y obesidad. Antecedentes personales patológicos, pues ella padece hipertensión. Sus antecedentes personales no patológicos son: no consume tabaco, alcohol si consume, cervezas con una frecuencia de 4 latas por semana, no consume ningún tipo de droga y no realiza actividad física. Su historia dietética nos dice que sus alimentos preferidos son el pan dulce, el pollo frito, el arroz con mantequilla, los frijoles, la tortilla de harina y los hot dogs. Los alimentos que no le gustan son las berenjenas, las habas y el chayote. Su alimentación habitual consta de 5 tiempos de comida. El desayuno, que es de entre 7 y 8 a.m., y por lo general consume huevos con jamón o bolonia, frijol con tortillas de harina, una taza de café o un vaso de leche. Da una colación matutina, donde acostumbra comer galletas o frutas, y es alrededor de las 10:30 de la mañana. En la comida, por su parte, come pollo frito, arroz con mantequilla o frijol, tortilla de maíz y lo acompaña con refresco sin azúcar, y esta viene siendo de 3 a 4 p.m. Tiene una colación vespertina, que son galletas o yogur, y es a las 6 p.m. Y en la cena acostumbra por lo general consumir 2 quesadillas de harina con salsa, un vaso de jugo, o también come aquello que sobra de la comida de mediodía, y es entre 8:30 a 9 p.m. Consumo extra de alimentos anterior a la hospitalización. Bueno, ella aquí nada más nos dice que toma captopril. Su fecha de inicio fue en noviembre del 2024. La cantidad es una pastilla al día. Motivos por el que los consume es la hipertensión arterial y fue prescrito por el médico familiar. El diagnóstico médico indicado en este caso fue hipertensión arterial descompensada. Y pues aquí tenemos el fundamento bibliográfico, donde nos dice que la presión arterial es la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias. Se mide en milímetros de mercurio y la presión arterial se define como alta cuando la presión en las arterias es mayor a lo que debería de ser. La hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente y afecta a 1 de cada 3 personas adultas. Se produce por el aumento sostenido en el tiempo de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Es una enfermedad que generalmente no tiene síntomas. Si no se diagnostica y si no se trata, provoca frecuentemente complicaciones graves como el infarto del corazón, el accidente cardiovascular o la necesidad de diálisis porque se sufre daño renal. La única manera de detectar la hipertensión arterial es mediante su medición con un tensiómetro y en condiciones adecuadas. Los indicadores antropométricos que obtuvimos es que su peso es de 61 kilogramos, su talla de 1,60. Con ello calculamos el peso recomendado según la fórmula de Lorentz y nos da un total de 56 kilos. El índice de masa corporal son 23.82, lo que quiere decir que tiene normopeso. Su cintura mide 80, su cadera 98, lo que nos da un total de índice de cintura-cadera de 0.81 y el porcentaje de variación de peso de 108.9. Estos fueron los resultados que nos dio. Ahora vamos a analizarlos uno por uno. El índice de masa corporal, aquí se encuentra la tabla, ¿verdad? Donde viene lo que es considerado peso normal, sobrepeso y los grados de obesidad, ¿verdad? Que hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Si el índice de masa corporal de la paciente es de 23.82, esto indica que se encuentra dentro de tu peso normal. No tiene problemas en ese sentido.
Los riesgos de enfermedades, de acuerdo a la tabla y considerando los resultados de la paciente, nos quiere decir que ella no tiene aumentado el riesgo de padecer enfermedades. El índice cintura-cadera y riesgo cardiovascular nos dice que se encuentra dentro del riesgo bajo, porque como dijimos, su índice cintura-cadera es de 0.81. Y con los datos anteriores y considerando todo, procedimos a dar el diagnóstico nutricional, donde nos da una ingesta inadecuada de sodio relacionada con el consumo habitual de alimentos procesados evidenciados en la presencia de hipertensión arterial descompensada y la historia dietética. También existe ingesta elevada de grasas saturadas y trans relacionada con el consumo de alimentos fritos y harinas evidenciado por el perfil lipídico elevado. Aquí tenemos la tabla con los exámenes de laboratorio, donde el colesterol se encuentra en los 220 miligramos sobre decilitros, los triglicéridos en 160, la glucosa en 110, el potasio 3.2, la creatinina 1.1 miligramos, el sodio 147, la hemoglobina 13.5, el hematocrito 40% y el ácido úrico 6.8. La interpretación nos dice que la paciente tiene perfil lipídico alterado y el nivel de potasio se encuentra por debajo de lo recomendado, mientras que el nivel de sodio está ligeramente elevado. El tratamiento médico que se le indicó fue losartán, el cual la interacción fármaco-nutrimento nos dice que este puede provocar que los niveles de potasio sérico aumenten, por lo cual se debe de evitar el uso de suplementos de potasio o alimentos que son ricos en este mineral, como es el caso del plátano, la espinaca, las papas, el tomate, entre otros. También se le indicó hidroclorotiazida, la cual disminuye los niveles de magnesio, por ello se recomienda el consumo de alimentos que lo contengan, como es el caso de las nueces, los vegetales verdes, las semillas, y también disminuye los niveles de sodio, pero este debe ser ingerido según las recomendaciones médicas, ya que si se desea controlar los niveles de presión arterial, es preciso tener cuidado. Tratamiento nutricional indicado. Considerando todo lo anterior, se le indicó una dieta hiposódica reducida en grasa, donde la cantidad de sodio que se consuma debe de ser igual o menor a 1500 miligramos al día. Nos dice aquí en el sustento bibliográfico que el contenido en sodio de una dieta normal se estima alrededor de 4000 miligramos al día. Sin embargo, para prevenir la hipertensión arterial no debería exceder los 2400 miligramos. Existen variaciones en la ingesta de este elemento dentro de la aprobación, dependiendo de la adición o no de sal de mesa. En ciertas situaciones, se interesa que tenga una dieta controlada en sodio. Por ejemplo, la dieta hiposódica amplia debe de contener un máximo de 1600 miligramos de sodio. Cuando la restricción es un máximo de 1000 miligramos de sodio, entonces se trata de una dieta hiposódica modelada. Solo en contadas ocasiones se pautará una dieta con un contenido de sodio que no sobrepase los 500 miligramos. Entonces estaremos hablando de una dieta hiposódica estricta. Ahora, con lo anterior y con los datos de la paciente, procedimos a realizar el cálculo energético con la fórmula de Miflin. Y aquí nos da que el requerimiento calórico total de la paciente es de 1569.48. Aquí consideramos, como es su actividad sedentaria, el factor de actividad que consideramos es 1.2. Después aquí tenemos los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. Los dividimos en porcentaje. Para la dieta hiposódica baja en grasa sería el 55% de hidrato de carbono, el 20% de proteínas, el 25% de grasas, lo que nos da un total de calorías de hidrato de carbono 863.2, de proteínas 313.9 y de grasas 392.4. Después se hizo la distribución en gramos para poder sacar los equivalentes.
Y aquí procedimos a los equivalentes, donde quedó que al día debe de ingerir 4 verduras, 3 frutas, 8 cereales y tubérculos sin grasa, 5 alimentos de origen animal de bajo aporte en grasa, 1 de moderado aporte en grasa, un equivalente de leche descremada, 3 equivalentes de aceites y grasas sin proteínas, 2 de aceites y grasas con proteínas y solo 1 de azúcares con grasa. Con estos equivalentes armamos un ejemplo de menú en donde nos dice que la paciente debe desayunar o puede desayunar, ¿no? Es un ejemplo. Una taza de leche descremada con una pieza de pan integral o, bueno, 2 piezas serían para que sean 2 cereales. Puede ser pan integral o puede ser tortilla, un huevo guisado con una cucharadita de aceite de oliva y puede consumir una fruta que sería en este caso una naranja. Para la colación matutina, que por lo general da, como nos indicó, sería una barra de avena, ¿verdad? De esas que vienen ya endulzadas con miel. Por eso sería una cantidad de cereal y una de azúcar con grasa. Y también una manzana. En la comida podría consumir ensalada de pollo, que se conformaría de 90 gramos de pechuga de pollo, una cucharadita de aceite de oliva, una taza de arroz integral, un tercio de aguacate, 3 tazas de lechuga, una taza de pepino, 120 gramos de jitomate y también se acompañaría con fruta que sería una papaya, una taza de papaya. En la colación vespertina se le indican 5 piezas de galletas marías, 3 piezas de nuez y 30 gramos de queso panela. Y ya en la cena podrían ser tostadas de atún, 30 gramos de atún, 2 tostadas de sanísimo, una cucharadita de mayonesa y acompañada de nopales, jitomate y cebolla. Esto es un ejemplo de menú, pero ya con los equivalentes la paciente se le indicó cómo armar ella misma el menú, ¿verdad? Las recomendaciones nutricionales según su caso es evitar todos aquellos alimentos procesados, enlatados, los embutidos, los cubitos de pollo, los snacks salados, entre otros alimentos. El utilizar hierbas de olor y especies para sazonar los alimentos en lugar de usar sal de mesa. También el preferir el consumir cereales integrales. El optar por el consumo de carnes magras libres de grasas, evitando también el consumo de grasas saturadas y trans. Y aumentar el consumo de alimentos que contengan grasas insaturadas, como es el caso de los frutos secos, el aceite de oliva, el aguacate, y algo muy importante, seguirse manteniendo dentro de su peso normal. También evitar el tabaquismo, debido a que este aumenta la presión arterial y pues en su caso sería algo que no estaría bien, ¿verdad? Porque podría recaer ahí. La evolución del paciente, el paciente siguió asistiendo a consulta nutricional de seguimiento y ha logrado disminuir el consumo de sodio provenientes de los alimentos procesados y de la sal de mesa, así como también disminuyó el consumo de grasas saturadas y grasas trans. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.